Muchas gracias, gracias por su estancia el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre sarcopenia. Vamos a hablar un poquito sobre pacientes que ya tienen alguna enfermedad. Vamos a ver intervención nutricional hacia las personas mayores con sarcopenia, sin conflicto de intereses. Y quisiera comenzar con la agenda que vamos a estar manejando el día de hoy. Hoy vamos a hablar de 3 puntos importantes. Primero vamos a ver cuáles son las alteraciones que nosotros vamos a encontrar en las personas adultas mayores, sobre todo desde un enfoque de la actividad mitocondrial, que es una parte que para mí es esencial y es la parte donde vamos a ver la prevención y la parte de la intervención con respecto a lo que vamos a ver sobre sarcopenia. Entonces quiero que hagamos un pequeño recorrido sobre las alteraciones mitocondriales que nosotros vamos a ver a consecuencia de la sarcopenia o de esta pérdida de la masa muscular que nosotros vamos a ver en las personas adultas mayores. Después vamos a ver algunos puntos sobre la evaluación, diagnóstico de la sarcopenia, algunas herramientas que nosotros podríamos utilizar y aplicar para. Y por último, algunas intervenciones. No podemos dejar de lado la parte de la actividad física, entonces va a tener una parte muy importante también la prescripción de ejercicio en las personas adultas mayores, porque pues la alimentación es el inicio, pero si no hay una actividad física que lo acompañe, nos vamos a ver cortos en el camino, no vamos a poder concretar y resolver lo que nosotros queremos con el paciente. Y también, si ustedes quieren esta sesión, pueden escanear el código QR para que tengan acceso a todas las diapositivas que vamos a ver ahorita. Muy bien, primero quiero presentarles un poquito de ponerles el panorama, cómo estamos en esta cuestión. Para mí es muy importante porque somos una población muy joven la que estamos aquí. Hace 2 años, cuando estuvo el otro congreso, yo también les comentaba que hablamos del adulto mayor hacia afuera, o sea, como el adulto mayor. Pero es importante que también hablemos hacia nosotros porque hacia allá vamos. Entonces, quiero presentarles que cada vez vamos siendo más adultos mayores, somos menos poblaciones jóvenes, o sea que va a haber menos personas que se van a estar haciendo cargo y cuidado de nosotros, por lo que también tenemos que ver por nosotros mismos y por nuestro autocuidado. Pero no solo es que seamos más personas adultas mayores, sino que también vamos a tener una expectativa de vida mucho más prolongada. Se va a incrementar hasta 2.5 años hasta para el 2050, siendo preferentemente para las mujeres. Los hombres no van a tener tanta expectativa de vida, vamos a tener una diferencia casi de 6 años entre hombres y mujeres. Entonces eso quiere decir que las mujeres tendemos a ser más longevas, los hombres son los que están más en riesgo y yo pensaría que son los a los que más tendríamos que estar cuidando y vigilando por la parte cardiovascular en esta etapa de nuestra vida. Y también no solo es que seamos menos jóvenes, más adultos mayores, sino que también somos personas que cada vez más nos vamos a estar discapacitando. Entonces vamos a vivir más años en discapacidad que en capacidad. Entonces, esto es importante porque necesitamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos cómo queremos vivir, cómo queremos envejecer y qué calidad de vida queremos tener para esta etapa, porque ya podemos hacer entonces la diferencia entre un paciente adulto mayor, que es el proceso natural del envejecimiento, y el paciente geriátrico, aquel que ya va a tener independencia, aquel que ya perdió la independencia y la capacidad de llevar sus actividades cotidianas. Y continuando con este panorama trágico, pues tampoco hacemos mucha actividad física, no hacemos cosas para que mejoremos esta situación y este contexto que estamos teniendo en el proceso de envejecimiento. ¿Por qué? Estamos en 4º lugar en inactividad física en el mundo, entonces hacemos muy poco ejercicio, muy poca actividad física. Y tiene una relación directa esta inactividad física con el desarrollo de la sarcopenia, con esta pérdida de la masa muscular que nosotros vamos a presentar. No se las quise poner en esta ocasión porque la presenté hace 2 años, pero hace 2 años también vimos la prevalencia de sarcopenia y la pérdida de masa muscular en personas jóvenes, que no solamente esto es algo específico de las personas adultas mayores. Una persona física, de una persona joven sin actividad física, también puede desarrollar sarcopenia. No necesitamos tener alguna enfermedad o ser adultos mayores para presentarlo.
Y no solo es la actividad física, se trata de todos los comportamientos relacionados al movimiento. El tiempo que nosotros pasamos sentado, ese también es un comportamiento del movimiento. Entonces son dos factores independientes que impactan en el músculo. Entonces, aquí es importante, y lo que me gusta aclarar es que no solo porque yo vaya a hacer mis 5 kilómetros diarios en la mañana y después vaya a mi trabajo y pase 10, 12 horas sentado, ya soy una persona activamente física. No, porque nos falta el elemento del sedentarismo. Si yo corro mis 5 kilómetros y tengo un sedentarismo tan agravado de más de 8 horas, ese también es un factor de riesgo cardiovascular y es un factor de riesgo para muerte para todas las causas y para la sarcopenia. Entonces, es importante cuidar todos los comportamientos. Y podemos ver que toma en cuenta 3 aspectos estos comportamientos del movimiento: una buena calidad de sueño, actividad física y el tiempo que nosotros pasamos sentados. Y podemos ver en la gráfica que, pues, por el hecho del sedentarismo puede incrementar la parte de, a partir de las 6 horas que nosotros ya pasamos sentados, ya empieza a incrementar drásticamente el riesgo de mortalidad por todas las causas, como vimos aquí en la gráfica. Y como son dos marcadores diferentes, de los comportamientos, la actividad física y el sedentarismo, aquí es donde podemos ver en el círculo, en la parte más baja que estoy señalando, que son personas que están haciendo más de 35 METs a la semana de actividad física, o sea que son personas que sí están realizando actividad física, pero que son personas que también a la par, que son las líneas azul, moradas, rojas y verdes, son pacientes que pasan muchas horas sentada. El punto Hazard de riesgo de mortalidad está dentro de 1, entonces quiere decir, aunque yo haga más de 35 METs a la semana de actividad física, si paso más de 8 horas sentado, aún así hay un riesgo muy alto de mortalidad por todas las causas. Y entre más tiempo yo pase sentado, ese riesgo se incrementa exponencialmente. Y si ahora nosotros combinamos estas dos, que es la parte más cercana a la tabla, son menos de 2.5 METs por semana de actividad física y acompañado de una actividad física, digo, un tiempo de sedentarismo prolongado, pues vemos que es brutal la cantidad de riesgo que nosotros logramos elevar solamente por estos pequeños comportamientos asociados al movimiento. Ya entrando un poquito en materia, no encontré muchas estadísticas de sarcopenia en México, encontré una sobre sarcopenia, pero en enfermedades crónico-degenerativas, que realmente es bastante alta y es alarmante. Un 33.3% a nivel en México es la prevalencia de sarcopenia. Y este es un indicador de pronóstico de supervivencia independiente de las otras enfermedades que tenga nuestro paciente. Por eso es que es tan importante que nosotros hagamos hincapié en el músculo y en su revisión y en su rehabilitación. Y nosotros podemos acortar nuestra vida saludable 11 años y 8 años por enfermedades crónicas. Así que imagínense una persona de su edad, jóvenes, menos de 20, menos de 30, que desarrollan alguna enfermedad crónica, le están restando 10 años de vida saludable. Entonces, entre más podamos prolongar la llegada de estas enfermedades, la llegada de la sarcopenia, pues nosotros vamos a tener más calidad de vida y un tiempo de vida sin enfermedades más prolongado. Entrando en materia del músculo y por qué es que el músculo es tan importante, es que el proceso de envejecimiento sí tiene ciertas alteraciones que impactan directamente, como una elevación de las citoquinas proinflamatorias, las alteraciones mitocondriales, disminución de la secreción pancreática, disminución del vaciado gástrico, alteraciones de la cavidad oral que nos impide incluso la alimentación del paciente, disminución del correspiratorio, cardiofitness, y también una infiltración de grasa que se va a estar dando poco a poco a lo largo de los años, y que esta infiltración de grasa va a producir lipotoxicidad, que también va a aumentar las citoquinas proinflamatorias, y todo esto nos va a crear un entorno y un ambiente muy poco favorable para la mitocondria, en donde va a empezar, yo les digo, a sufrir, va a empezar a tener ciertas consecuencias y ciertas implicaciones. Pero no todo es trágico, porque aquí yo quiero siempre hacer hincapié de la importancia que tiene la actividad física y de tener un estilo de vida saludable con el proceso de envejecimiento. Nosotros podemos ver en la tabla de allá, vemos un paciente joven y después vemos un paciente adulto mayor que tiene hábitos saludables y un paciente adulto mayor que no tiene hábitos saludables. Es prácticamente una forma
muy buena de conservar nuestra masa muscular a lo largo de nuestra vida. Y no quiere decir que por el hecho de envejecer ya se va a perder. Sí nos pone en una situación un poco más complicada, pero no es imposible cuidar y mantener esta condición. El músculo es tan importante que no solo es una función mecánica, no solo nos va a servir para movernos alrededor del mundo y explorarlo, sino que también es la forma en la que nosotros podemos obtener energía. Por eso también es un músculo o un órgano metabólico del que nos va a ayudar a la captación de glucosa por el movimiento de la actividad física y va a ingresar nutrientes dentro de la célula, dentro de la mitocondria y mejorar estas condiciones. Y también tiene funciones endocrinas, entonces va a estar regulando muchas cosas en el organismo, la función del músculo y que nosotros hagamos tanta importancia en su evaluación y en su análisis constante. Hay estudios un poco especificados que se pueden estar haciendo sobre las mitocondrias. Encontré este que se me hizo bastante interesante, donde ponen punto de corte 3.3 la cantidad de mitocondrias circulantes, de mitocondrias a nivel celular, circulantes. Y con esto nos podemos dar un diagnóstico más certero de la sarcopenia, porque tenemos algunos tamizajes, algunas evaluaciones, algunos estudios de imagen, pero puede ser un poco engañoso. Puede que en muchos casos ya estemos llegando tarde al diagnóstico con el paciente. Y el hecho de poder hacer estudios de biomarcadores o estudios del paciente, podemos tener información antes y poder tener una intervención oportuna con ellos en cuanto empezamos a ver esta actividad mitocondrial alterada. Y tiene una muy buena sensibilidad y especificidad, o sea, para poder identificar aquellos que tienen esa sarcopenia y discriminar a aquellos que no, solamente por la actividad del ADN mitocondrial circulante. Probablemente va a ser muy costoso, en unos años lo vamos a poder ver, pero es bastante interesante que podamos hacer análisis ya tan específico acerca de la función mitocondrial. Y dentro de esta disfunción mitocondrial es que va a surgir este inicio de la sarcopenia y estas alteraciones musculares, porque este desacoplamiento mitocondrial va a traer como consecuencia una disminución en los antioxidantes endógenos o la capacidad que nosotros vamos a estar teniendo para defendernos, al igual que va a haber una mayor producción de citoquinas proinflamatorias, de especies reactivas al oxígeno, y que eso va a generar un entorno poco favorable y amenazante a la mitocondria, la cual va a perder su función y su biogénesis, por lo cual, si una mitocondria pierde su función, vamos a perder la capacidad de obtener energía. Yo siempre hago analogías como si fuéramos un pequeño motor o un pequeño carro, entonces estas son las fábricas, son las que se encargan de darnos esa materia prima, ese ATP y esa energía que nosotros necesitamos. Por eso es tan importante en el aspecto nutricional y en el aspecto también de la actividad física. Y hay otras cosas también dentro del adulto mayor que tenemos que tomar en cuenta al momento de indicar o prescribir, que es la resistencia anabólica. Estos pacientes van a requerir mayores dosis de aminoácidos y de proteínas para generar una síntesis proteica y hacer una estimulación adecuada, pero el adulto mayor se le va a dificultar cada vez más comer proteínas o comer alimentos altos en proteínas, porque ya no van a tener todos sus dientes y van a requerir placas y ya no van a poder estarlos masticando, o les genera malestares gastrointestinales y ya no los quieren comer. Entonces ese es un reto para nosotros, lograr el requerimiento calórico, el requerimiento proteico en un paciente que poco a poco está dejando de consumir estos alimentos. Y dentro de la evaluación nutricional se lo sinteticé en unos esquemas bastante sencillos. Este es el proceso que nosotros seguimos para hacer la evaluación nutricional, que consta de 4 pasos: hacer la recabación de datos, un análisis, una interpretación para definir qué problema estamos teniendo con nuestro paciente, y con eso podamos definir qué intervenciones, qué estrategias utilizaremos para este paciente en particular, y con eso poder desarrollar un plan de intervención adecuado y hacer una monitorización adecuada con el paso del tiempo. Y a este proceso nutricional tenemos que agregarle la evaluación geriátrica, que es la evaluación geriátrica integral, que toma en cuenta todas las esferas, porque es importante conocer todo el entorno de nuestro paciente. Seguramente han escuchado de diferentes conceptos.
sobre la sarcopenia. No nos logramos poner muy de acuerdo qué, pero son todas estas alteraciones y enfermedades que encontremos en el músculo. Si encuentran dinapenia, que es esta pérdida de fuerza, la nombraremos sarcopenia. Si encontramos miopenia, es sarcopenia. Si encontramos cratopenia, obesidad sarcopénica u sarcopenia funcional, todas ellas las vamos a denominar sarcopenia. Quiere decir que va a haber muchas caras y no va a ser una característica clásica del paciente sarcopénico. Un paciente sarcopénico funcional, por ejemplo, yo lo podría ver que puede tener una masa muscular conservada, pero se le dificultan hacer algunas actividades tal vez ya instrumentadas, todavía puede hacer las actividades dentro del hogar, pero dice, no, él parece que se mueve un poco más lento, parece ser dentro del proceso de envejecimiento, pero no, muy probablemente este paciente ya podría estar desarrollando sarcopenia. Entonces, no, incluso en la obesidad sarcopénica, no porque a un paciente lo veamos con cierto peso, vamos a decir, este paciente va a ser imposible que tenga sarcopenia porque no es la característica del paciente casi caquético, muy delgado, muy desnutrido que nosotros tenemos asociadas con la sarcopenia, sino que la sarcopenia puede existir con muchas caras. Incluso yo creo que muchas personas que estamos aquí podemos ya, sino que tenemos sarcopenia, sino que podríamos estar en riesgo sin importar de nuestra edad. Y es importante esta parte del peso en el adulto mayor por la redistribución de compartimentos, porque va a haber una redistribución de grasa hacia el área central, una disminución de masa muscular en los miembros o en las extremidades, y no porque nosotros veamos que esa persona a lo largo del tiempo no cambia de peso, no cambia de talla, no cambia nada de su composición corporal o como yo lo veo físicamente, no quiere decir que no esté pasando algo adentro. Porque aquí podemos ver, si ven la circunferencia de A y B, es prácticamente igual. Pero la masa gris, que es la muscular, está disminuida. ¿Qué cambio entonces estamos viendo? Que la parte negra, que es grasa, está incrementada. Entonces, aunque yo vea el mismo volumen o la misma circunferencia de pierna en el paciente, puede estarse infiltrando de grasa, perdiendo masa muscular y tal vez nosotros no estarlo percibiendo, porque yo no estoy viendo directamente que ese paciente pierde peso. Por eso es importante hacer una evaluación a todos, sin importar que tú digas, mira, ojo de buen cubero, se ve muy bien el paciente. No, todos tienen que evaluarse. Dentro de los métodos tenemos métodos de imagen, que sería como la TAC, la resonancia, el ultrasonido, y algunos como la bioimpedancia, que es muy parecido a lo que nosotros utilizamos en la parte nutricional, y algunos otros test de análisis de fuerza, funcionalidad. Cada uno nos va a servir para identificar diferentes partes. Nosotros usamos un diagrama y vemos que nuestro paciente llega, hay que valorarlo, aplicamos un tamizaje, SARC-F, si sale bien o sale mal, ya podemos ir con este diagrama de flujo decidiendo qué otras evaluaciones podemos tomar con el paciente. En la parte de los otros estudios tenemos la TAC, que nos sirve para confirmar que este paciente tiene sarcopenia, porque con los estudios de imagen es que nosotros podemos observar estos cambios, porque de ver al paciente a simple ojo no es suficiente para poderlo evaluar. La parte de los test es en donde más va a tener aplicación, porque aquí nos sirve para la detección, para la evaluación y para determinar la gravedad que va a estar teniendo el paciente. Nosotros tenemos que hacer un conjunto de todas estas evaluaciones para poder determinar qué combinación de sarcopenia está teniendo nuestro paciente y por ende qué áreas tenemos que estar cubriendo con él. Retomando un poquito la parte del ultrasonido, tal vez no se ha hablado mucho sobre el ultrasonido como parte de la evaluación de músculo porque está en vías de, encontré este metaanálisis en donde se hace un estudio de gastrocnemio, de recto femoral, de diferentes partes del músculo y puede ser una herramienta económica, rápida, para tomar decisiones clínicas con el paciente, aunque yo sé que se está perdiendo un poquito en la parte diagnóstica o ser muy específico en poderlo identificar, pero si ya identificamos a ese paciente con sarcopenia, pues no le podemos estar pidiendo un TAC cada 5, cada 6 meses para estar corroborando y estar viendo cómo vamos mejorando en la masa muscular. Para eso podríamos apoyarnos de algunos sistemas como aunque
Todavía falta un poco para su estandarización. Hay algunos detalles como quién lo aplica, la presión que se ejerce, en qué músculo se está evaluando. Pero pues probablemente podamos más adelante escuchar sobre esto y como una herramienta para la ayuda de toma de decisiones con el paciente lo más rápido que podamos. Una vez que ya identificamos y que ya decidimos que este paciente tiene sarcopenia, tiene riesgo nutricional y necesita una prescripción de alimentación y una prescripción de ejercicio, ¿qué haríamos en la parte de actividad física? Primero tenemos que hacer una evaluación preparticipacional. Saber si este paciente o no, porque muy probablemente va a tener enfermedades, es candidato por el riesgo que va a estar teniendo ya esa persona para poder hacer o no alguna actividad física. Y este diagrama de flujo es bastante sencillo. Nos hace la pregunta, ¿hace ejercicio? ¿Sí o no? Si sí hace ejercicio, ¿tiene alguna enfermedad? ¿Sí o no? Y de ahí, si no tiene ninguna enfermedad, podemos hacerlo. Podemos prescribir el ejercicio de forma segura con este paciente. Si ese paciente tiene enfermedades y cuenta con una evaluación, es seguro para hacer ejercicio. Si tiene enfermedades y no tiene una evaluación, se manda una evaluación médica que nos dé el visto bueno, que se haga un electrocardiograma y entonces ya puede hacer actividad física. Si este paciente no hace ejercicio y no tiene enfermedades, entonces completamente seguro para hacer ejercicio. Si no tiene enfermedades, si tiene enfermedades hay que hacer una evaluación médica previa para que nos dé el visto bueno y nos dé aseguranza para. Pero si se fijan, en ninguno nos dice, no lo hagas. Se dice, aguas, envíalo a evaluar y ya determinamos si es o no candidato. A lo que voy con esto es que muchas veces al paciente enfermo o al paciente con diabetes o con hipertensión o simplemente al adulto mayor ya no le indican actividad física, ya no le indican movimiento y siempre le dicen, no, tú ya no hagas ejercicio porque tú estás enfermo, porque tú tienes, porque esto. Si se fijan, son muy poquitos los pacientes los que realmente van a tener una contraindicación para la actividad física, tengan o no tengan enfermedades. Y con esto ya podemos plantearnos diferentes objetivos con el paciente. ¿Qué queremos lograr? Quiero lograr máximo beneficio, pocos riesgos porque vamos a prescribir ejercicio también. Quiero prevenir esa malnutrición y pérdida de peso. ¿Por qué? Nosotros podemos ver que el peso es la línea negra oscura, la masa muscular es la línea punteada. Un paciente prepérdida de peso o que pierde peso puede perder masa muscular, pero la fuerza se ve drásticamente disminuida. Y al momento de la reganancia de peso del paciente, podemos sí ver una mejora y una recuperación de la masa muscular, pero la fuerza no siempre lo acompaña. Entonces, eso es importante, que cualquier paciente que nosotros veamos, hay que ser cuidadosos. Al adulto mayor, hay que ser muy cuidadosos al indicarle pérdida de peso, porque una pérdida de peso, sin una vigilancia adecuada, puede ser muy contraproducente para el paciente. Esta paciente que les estoy mostrando ahí era una paciente que solo tuvo una neumonía, se recuperó, se empezó a deteriorar, se desnutrió y quedó postrada. Sin ninguna otra enfermedad, sin ningún otro padecimiento, 80 años, y al momento de más o menos un año nos tardamos en poder que se sentara, que ya no utilizara sonda, que ya empezara a comer por la boca, pero aún no se mueve. Aún no tiene fuerza para caminar, aún no está lista para reintegrarse a su vida y a sus actividades y apenas llevamos un año solo para la rehabilitación nutricional. Entonces, si nosotros dejamos que se nos vayan nuestros adultos mayores, recuperarlos va a ser complicado. No imposible, pero va a ser un reto importante para nosotros recuperar al paciente. Prevenir la malnutrición, modificar estos factores de riesgo y generar esta alfabetización física, enseñarles que le quiten el miedo a la actividad física, que no solamente es ir al gimnasio, se puede adaptar, se puede progresar, se puede hacer mucho con ellos. Modular la respuesta inflamatoria, que ya vimos que en el aspecto mitocondrial hay mucho impacto y hay mucho estrés oxidativo que se va a estar liberando. Y de ahí podemos ver algunas otras estrategias de implementar alguna suplementación, pero es importante que esta suplementación no tiene efecto si no va acompañada del ejercicio. Entonces, sí o sí, tienen que ir juntos. No podemos divorciar el ejercicio de la alimentación. Y una toma de decisiones compartida, porque necesitamos que ellos sean cómplices con nosotros. Esa alianza terapéutica que vamos a hacer con el paciente nos va a ayudar para asegurar que lo va a estar haciendo a largo plazo,
que tiene la confianza de decirme, ¿sabes qué? No puedo hacer ejercicio. Ese está bien difícil, es mucho tiempo y podamos entonces sí, entre el paciente y nosotros, adaptar algo que sea realista y que sea adaptable y que sea específico para esa persona y que esa persona, nuestro paciente, tenga esa confianza de decirnos sí, no y poder en conjunto diseñar su intervención. ¿Y qué intervenciones contamos? Primero quiero enseñarles lo bonito que, todo lo que pasa cuando nosotros empezamos a intervenir desde el aspecto mitocondrial. Con el simple hecho de iniciar actividad física, la demanda de glucosa aumenta. Empieza a introducirse glucosa dentro del músculo, incluso independientemente de la insulina, lo que empieza a mejorar la sensación de energía, porque aquí el asunto es que la mitocondria no alcanza a cubrir las necesidades energéticas. ¿Y cómo las podemos cubrir? Una de ellas es iniciando la actividad física, acompañado de una buena alimentación, porque si no, ¿de dónde vamos a sacar materia prima? Y por otro lado, también la misma actividad física, como recluta más oxigenación hacia los músculos, pues entre más oxigenación, mayor sangre, mayor nutrientes, vamos a mejorar esa función mitocondrial, va a haber mayor biogénesis, mayor proliferación de mitocondrias y vamos a empezar a recuperar ese paciente. Entonces tienen que ir ambas cuestiones, alimentación y actividad física. En el aspecto ya muy bioquímico, pero podemos ver cómo se empieza a dar todas estas alteraciones y esta recuperación de la biogénesis mitocondrial, la expresión de AMPK cíclico, que también tiene que ver con la biogénesis mitocondrial, y cómo la actividad física y la alimentación enfocada al estrés oxidativo disminuyen estas condiciones o estas alteraciones mitocondriales para empezarlas a recuperar y finalmente alcanzar las demandas energéticas del paciente. Dentro de la alimentación contamos con algunas estrategias. Siempre se habla de la dieta, la dieta mediterránea, pero suele ser muy costosa para nosotros, por lo que nosotros tenemos la tropicalización de la dieta mediterránea, que es la dieta de la milpa, la cual cubre las mismas características, una dieta alta en vegetales, en fibras, en antioxidantes, en granos enteros, que esto va a generar un proceso antiinflamatorio que nos va a ayudar a estas alteraciones mitocondriales y a mejorar el estado de la sarcopenia del paciente. Entonces, la elección de alimentos, que es a lo que nos referimos con el patrón de ingesta alimentaria, es la elección de alimentos que nosotros vamos a hacer. La dieta de la milpa es la propuesta de la tropicalización de esta dieta mediterránea, que incluye pues los frijoles, incluye el pulque, incluye el aceite de oliva, incluye alimentos y cosas con las que nosotros contamos en Latinoamérica y de donde podemos obtener los mismos nutrientes de la dieta mediterránea, pero con los alimentos que podemos encontrar aquí con mejor calidad nutricional y tal vez a un mejor costo también. Dentro de la prescripción tenemos la terapia nutricional agresiva, que nosotros tenemos que alcanzar 7,500 calorías para que un paciente pueda subir 1 kilo de peso. Si esas las distribuimos en un mes, aparte del requerimiento que nosotros calculamos, tendríamos que estarle haciendo un incremento de unas 250 calorías o más por día para poder alcanzar o lograr que suba de peso el paciente por lo menos 1 kilo por mes. Entonces tienen que cubrir 7,500 calorías extras por mes para subir 1 kilo con este paciente. Entonces, en esta parte de la ingesta calórica usamos muchos trucos los nutriólogos, como condensar o hacer alimentos con mayor densidad energética para poder ofrecerles volúmenes pequeños con gran cantidad de energía y con eso poder con el paciente logre alcanzar a acabarse la comida, porque hay pacientes que incluso, como la que les presenté, estaba tan débil que ni siquiera podía comer. Ella tenía una sonda y empezamos con sonda por alimentación por sonda y después pasamos a la alimentación por vía oral, ya que mejoró su fuerza y que pudo empezar a masticar y estar un poco más consciente. De ahí vemos otras alternativas, que puede ser la suplementación con omega 3 de 3 a 4 gramos. También podemos ver una mejora del proceso inflamatorio, ¿cómo se diría? Como que se frene esa pérdida de peso que podemos estar viendo en los pacientes. Vitamina D, leucina, porque es un estimulante anabólico muy importante, pero solo en los pacientes que tienen sarcopenia.
Proteína es importante también porque el requerimiento para nosotros los adultos menores de 60 es de 0.8 por kilogramo de peso. Si nosotros le damos eso al adulto mayor, se va. Lo vamos a desnutrir, no vamos a alcanzar el requerimiento de proteínas. Y si le damos 1.6, apenas frenamos esos cambios en la masa muscular. O sea que el paciente necesita casi como un fisicoculturista de proteína por esta resistencia anabólica que nosotros vamos a estar viendo. Y no solamente es la cantidad de proteína, también es importante cómo la voy a dosificar. No quiero darle a lo mejor toda la proteína en la mañana y ya que se quede sin proteína en el resto del día. Hay mejores efectos anabólicos si yo hago una distribución equitativa de esa proteína en el transcurso del día. Y también podemos apoyarnos de la suplementación de proteína para cubrir estas demandas con el paciente. Y por último vemos la estrategia de creatina, que sí o sí tiene que ir acompañada de ejercicio. Y tenemos que también asegurarnos que estos pacientes no tengan alguna alteración renal para que sean candidatos para la utilización de creatina. Y de ahí podemos dar una dosificación de 0.07 a 0.14 gramos por kilogramo de peso, acompañado de su ejercicio a contrarresistencia. Y todo esto pues tiene un impacto a nivel mitocondrial para empezar a mejorar las demandas. También encontré estas guías canadienses de cómo mantener 24 horas activas con la parte de los comportamientos del movimiento, donde sugiere que tengamos una buena calidad de sueño, que es lo mismo que habíamos estado analizando en las estadísticas, actividad física y cuánto tiempo nosotros pasamos sentado. Entonces, si nosotros cubrimos estas tres, que son las guías de movimiento para las personas de más de 65 años, tenemos 24 horas activas de movimiento que empiezan a tener impacto en el paciente. ¿Cómo podemos empezar? Ya hicimos la evaluación preparticipacional, ya vimos que el paciente sí puede hacer ejercicio, pero tiene años que no mueve un dedo. Podemos empezar con snacks de ejercicio, que rompa el tiempo de sedentarismo. Ya llevas 3 horas sentado, párate. Haz sentadillas, mueve los brazos. Desde 3 minutos que nosotros tengamos de actividad en esta ruptura del sedentarismo, ya empezamos a ver los beneficios cardiovasculares y los beneficios a nuestro músculo. Entonces puede ser desde 3 minutos, 5 o 10. Y si yo estoy levantándome cada 2-3 horas para hacer 5 minutos de ejercicio, 3 minutos de ejercicio, acumulativamente podría lograr alcanzar los 30 minutos de prescripción de actividad física, porque a veces también puede ser muy difícil para el adulto mayor decirle 30 minutos, si a los 10 ya se me cansó. Entonces, iniciamos con 5 a lo largo del día, logras los 30 minutos y estamos alcanzando una primer meta con el paciente. Y estos snacks van a empezar a mejorar también la función cardiovascular, que eso va a mejorar también la circulación y por ende que va a llegar nutrientes a nuestro músculo y que constantemente le voy a estar haciendo llegar cuando hago movimiento esos nutrientes, porque si yo paso sentado no está llegando suficiente a nuestras piernas, porque estoy sentada, tengo un doblez en las piernas y otro doblez aquí, entonces estoy completamente doblada. Imagínense, lo han hecho con una manguera, no pasa el agua. Y en la prescripción de ejercicio, nosotros tenemos nuestra cápsula, que es el FIT-BP, porque el ejercicio no nada más va a ser vaya y camine. Tenemos que darle una indicación precisa de qué es lo que va a hacer. ¿Qué frecuencia? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tipo de ejercicio va a ser? ¿Va a ser caminar? ¿Va a ser bicicleta? ¿Va a ser ergómetro? ¿Qué tipo de ejercicio es el que va a hacer? ¿Volumen? ¿Cuánto tiempo lo va a estar realizando? Y la progresión. ¿Cómo es que nosotros vamos a estar aumentando e incrementando o qué factor vamos a estar modificando en la progresión de la actividad física del paciente? Y es importante que en el adulto mayor nosotros cubramos todos los aspectos, no solamente la parte del ejercicio contrarresistido, que es la parte que más nos beneficiaría a nivel muscular, pero también tenemos ejercicios de resistencia aeróbica, contrarresistencia, balance, equilibrio, motricidad, flexibilidad, y viene la prescripción que nosotros tendríamos que estar haciendo. Aquí empezamos bajito, 1 o 2 días por cada uno, o sea, de los ejercicios. Podríamos dejarle un día de contrarresistido, otro día de resistencia aeróbica, otro día de equilibrio, otro día de balance, otro día de flexibilidad y completamos 5 o 6 días de actividad física. Ya lleva 15 días haciendo ejercicio mi paciente, ¿qué voy a hacer después? ¿Cómo lo voy a progresar?
Agarro uno de los componentes, una variable por semana. Si el paciente, por ejemplo, me dice que tarda demasiado tiempo hacer el ejercicio, que se está demorando hora y media cuando yo pensé que iba a tardar una hora en hacerlo, pues si a los 15 días llega y me dice eso, no le volvería a aumentar más repeticiones porque le demoraría más tiempo. Tal vez podría aumentarle la carga, tal vez podría aumentar algún otro de estos factores para empezar a hacer la progresión. Entonces, en algunas ocasiones progresaré frecuencia, en otras intensidad, en otras volumen, en otras la carga que se va a estar sometiendo el paciente y con eso irlo progresando, irlo llevando a nosotros donde queremos con esta prescripción de ejercicio. Y también quiero proponerles, también lo encontré como una propuesta o una alternativa a, que es el trasplante de mitocondrias, y ya tenemos el trasplante fecal, ¿por qué no también el trasplante mitocondrial? Donde se hace la selección de las mitocondrias, se hacen pruebas de calidad, se puede hacer la inyección intramuscular o intravenosa y podemos ver el beneficio de la recuperación también de la biogénesis mitocondrial como parte del tratamiento de la sarcopenia en los pacientes. Y en conclusión, con todo esto, pues vemos que es importante no dejar que pierda peso el paciente. Si ya lo perdió, que cubran esas necesidades, no le tengan miedo a la proteína con el paciente, no le tengan miedo a las calorías, son importantes. El ejercicio, como cualquier fármaco, necesita una dosificación, por lo que tenemos el FIT-BP para nosotros hacer una prescripción como si fuera un fármaco de este ejercicio y poder ver los beneficios sin tantos riesgos o con lo mínimo de riesgos. Y es importante hacerle saber al paciente que es reversible. Nosotros podemos ver a lo mejor después de una sesión de ejercicio el beneficio por las próximas 48 horas y después ya perdimos el beneficio cardiovascular. A lo mejor los beneficios de condición física unos 15 días, un mes, pero si ese paciente deja de hacer ese ejercicio, deja de tomarse esa medicina, va a perder el efecto. Entonces, como un paciente con una enfermedad crónica, igual el ejercicio. Este medicamento no se quita bajo ninguna circunstancia. Y si aún nos da un poco de miedo la prescripción de ejercicio o si me llega un paciente y tengo la duda de si lo puedo o no lo puedo indicar actividad física, podríamos utilizar las 3 R's. El simple hecho de decirle, haga actividad física, sin darle ninguna prescripción, eso ya es hacer algo bueno, es romper esa barrera y generarle un facilitador al paciente para que inicie actividad física. Es que el doctor me dijo que no hiciera. Bueno, ya hoy te digo que inicia con lo que tú quieras. Recomendarlo es el primer paso, aunque no hagamos alguna prescripción precisa. Revisar al paciente si puedo o no puedo y qué cambios podemos hacer, y en caso de que de verdad no podamos hacer nada con respecto a eso, pues referirlo. ¿Sabes qué? Se sale de mis capacidades, te refiero con el médico, te refiero a rehabilitación, te refiero con cultura física y deporte, con quien tenga la capacidad de evaluarte y prescribirte tu actividad física. En conclusión, pues todos hagamos ejercicio, el movimiento es parte vital y eso es importante para que nosotros prevengamos nuestra propia sarcopenia cuando seamos adultos mayores. Muchas gracias.